Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, los saludamos siempre con gratitud a Dios, gratitud en el corazón, porque sabemos que ustedes nos acompañan día tras día en esta su programación de Nuevo Tiempo y de manera especial aquí en su programa Creed en sus profetas. Hoy, como siempre, nos acompaña el pastor Bruno Razo, quien nos trae las citas inspiradas de Elena White, y también tenemos el gusto de nuevamente tener al pastor y doctor Adolfo Semos Suárez con nosotros. Ya comenzamos así, los saludamos siempre con el cariño que nos caracteriza, porque sabemos que ustedes están conectados a través de la señal de Nuevo Tiempo. Bienvenidos todos. Gracias, Pastor Eber, gracias, Pastor Adolfo, gracias, amigos, gracias a Dios que nos convoca y a todos que tenemos la misma necesidad y el mismo interés, que bajo la premisa y bajo la promesa de que creyendo en Dios estamos seguros y creyendo en sus profetas somos prosperados. Y hoy profundizamos un poquitito más sobre Jeremías capítulo 12. Ayer habíamos visto que Jeremías estaba un poco desconsolado porque el pacto de Dios, el pueblo de Israel lo había violado, lo había deshecho. Y entonces, ¿saben lo que hace Jeremías? Se queja con Dios. Le dice, ¿sabes qué, Dios? Sí, es verdad, tú eres justo para que yo pueda disputar contigo. Sin embargo, voy a alegar mi causa. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Parece que hay una contradicción. Mientras los impíos parece que prosperan, los hijos de Dios sufren. ¿Será que Elena White nos responde por qué Dios permite muchas veces que los hijos de Dios sufran? Bueno, esa es una pregunta que siempre golpea todo corazón, ¿no? Todas las personas de todos los tiempos se preguntan cómo es que existe el sufrimiento, si Dios es tan bueno. En uno de los libros así más impactantes de Elena de White, El conflicto de los siglos, página 44, explicando este tema, ella dice así: Él no se olvida de sus hijos ni los abandona, pero permite a los malvados que pongan de manifiesto su verdadero carácter para que ninguno de los que quieran hacer la voluntad de Dios sea engañado con respecto a ellos. Además, los rectos pasan por el horno de la aflicción para ser purificados y para que por su ejemplo otros queden convencidos de que la fe y la santidad son realidades, y finalmente para que su conducta intachable condene a los impíos y a los incrédulos. Alguien dijo que las aflicciones y el sufrimiento son como una especie de trompeta para despertar la mente que está durmiendo. Claro.
En segundo lugar, Ellen White dice que es un ejemplo. Los hijos de Dios que pasan por su sufrimiento participan de una especie de proceso pedagógico. Enseñamos a los otros con nuestro sufrimiento. Y Ellen White termina diciendo que es también el sufrimiento nuestro es un juicio para los impíos. Tres elementos Un llamado de tremendos. atención. Exactamente. Y todos los siervos del Señor pasaron por sufrimiento y de esa manera tienen también una proximidad hacia aquel que sufre y están en mejores Exacto. condiciones Y de ayudar. Y la verdad, Pastor Bruno, Pastor Eber, es que la alegría y la sonrisa poco nos enseña, pero el dolor y el sufrimiento nos hace más maduros. ¿Será por eso que el sabio Salomón dijo que mejor es estar en la casa de luto que en la Exactamente. casa de fiesta? La persona que no sufrió permanece un eterno niño, insensible, y la vida parece una fiesta, Y maduro. inmaduro. Qué cosa. Exacto. Bueno, queremos continuar porque realmente este tema está muy lindo, este capítulo 12 de Jeremías está tremendo, está hablando, Jeremías le está reclamando a Dios, ¿no? Dice, y después que los haya arrancado, volveré a tener misericordia de ellos. Dios está hablando aquí, los haré volver a cada uno su heredad y a cada su tierra, cada uno su tierra. Dios permite el sufrimiento, porque dice, después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos. ¿Por qué a veces Dios permite que suframos? ¿Será que Ellen White tiene alguna anotación importante inspirada por el Señor para nosotros? En otro de sus libros, El Ministerio de Publicaciones, página 195, ella responde tu pregunta y también la pregunta que muchos se hacen o nos hacemos de esta manera. ¿Por qué permitió Dios que Jerusalén fuera destruida por fuego la primera vez? ¿Por qué permitió que su pueblo fuera vencido por sus enemigos y llevado cautivo a países paganos? Fue porque habían sido infieles en su tarea de ser misioneros y construyeron murallas de separación entre ellos y la gente que vivía a su alrededor. El Señor los esparció para que el conocimiento de su verdad fuera llevado a todo el mundo. Si hubieran sido leales, fieles y sumisos, Dios los habría llevado nuevamente a su tierra. Muchas veces sufrimos porque nosotros causamos nuestro propio sufrimiento. La causa directa. Es la causa directa. Cosecho lo que yo siembro. Exactamente. Decisiones. Pequeñas decisiones o grandes decisiones que nosotros tomamos resultan en sufrimiento posteriormente. Y el segundo punto que Ellen White levanta acá es que a veces el sufrimiento, en este caso específicamente, permite que la verdad se conozca y permite que las otras personas vean a través de nosotros aquello que era la perfecta voluntad de Dios. O sea, ahí se cumple el hecho de que Dios escribe derecho sobre líneas torcidas. O sea, Dios no provocó mi infidelidad, Y ni ni la quería esperaba, ni lo quería. Exacto. Pero ahora que fui infiel, Él igual trabaja para restaurarme y además utiliza eso para poder ayudar a otros. En el caso aquí del pueblo de Dios que estaba esparcido, Dios utilizó este fenómeno para hablar de su persona, de su carácter, de su cuidado a gente que de otra manera nunca conocería al propio Dios. Permítame plantear una cosa interesante. Pensando en la diáspora judía Sí. del siglo V antes de Cristo, ¿será que influyó eso en algo para después el esparcimiento de la semilla del cristianismo? ¿Será que tuvo algo que ver? Tremendo eso. Hubo lugares donde el cristianismo se arraigó profundamente y el mundo occidental, la sociedad occidental, la civilización occidental fue tremendamente bendecida por eso. Nosotros aún cosechamos las bendiciones del hecho dolorido de Dios esparcir a su pueblo. ¿Qué cosa? Quiere decir que los primeros cristianos, a donde ellos iban en realidad, tenían alguna comunicación con los judíos, porque primero parece que iban a las sinagogas judías que habían sido creadas justamente por la dispersión. Exactamente. De alguna forma ya había espacio, había sensibilidad para escuchar el mensaje. Si ellos hubiesen permanecido juntos en el mismo lugar, ese fenómeno no habría ocurrido. O sea, volvemos al punto aquí. Dios utilizó un momento muy difícil para esparcir su voluntad y su conocimiento alrededor del mundo. Por eso yo insisto, ¿no? Dios es el único que puede escribir derecho sobre líneas torcidas. O sea, cuando nos perdemos, cuando equivocamos el camino, Dios, que no desiste de amar, insiste para restaurarnos. Y utiliza, ¿no? Transforma esa maldición para que sea una bendición para otros. Exacto. Ahora, eso no significa que podemos vivir de cualquier forma, porque de Exactamente. cualquier manera Dios va a escribir. Lo va a encaminar. No.
Dios en su O que yo le sabiduría, estoy ayudando a Dios. Voy a ser infiel para que Dios pueda cumplir su para que Dios propósito. demuestre su creatividad. No, no, no. A Dios le duele ver a su hijo sufriendo, pero en su amor y poder Él utiliza esas situaciones terribles para bendecir a otros y a nosotros. Pero ese no es el patrón tal vez que Dios desea. Lo mejor sin duda es aprovechar esta oportunidad que Dios me da ahora, Exactamente. ahora, para aceptar su plan y su proyecto para nuestra vida, ¿no? Correcto. El Señor los esparció para que el conocimiento de su verdad fuera llevada a todo el mundo. Dios no quería originalmente eso, pero utilizó los errores de ellos para bien de toda la comunidad Sí, internacional. porque el fenómeno de la diáspora trajo mucho sufrimiento, separación de familia. Claro. Es muy triste estar lejos de su patria, pero Dios se aprovechó de ese momento sensible para hacer algo que Él podría haber hecho de otra forma. Correcto. Qué bueno, entonces entendemos que Dios originalmente no quería el sufrimiento, a pesar de que ellos tomaron decisiones equivocadas, y aún así Él pudo utilizar esos errores para bendición de Y del así mundo. ocurre hoy, Pastor Bruno. En su sabiduría, en su omnisciencia, Dios ve el cuadro completo y a partir de eso Él es capaz de hacer cosas que nosotros no imaginamos que haríamos. Pero Él sufre con eso. Él sufre de ver sus hijos sufriendo, pero se aprovecha de las circunstancias malas que nosotros creamos para traer bendiciones a nosotros mismos y a otros. Gracias, pastores. Estamos viendo cuánta riqueza espiritual, cuánta riqueza de bendición, más que teológica, sino también de actualidad para nuestra vida cristiana. Encontramos en la palabra de Dios y en los escritos inspirados que Dios le otorgó a Elena White. Vamos a tener algunos consejos importantes y enseguida retornamos. Hola amigo, ¿estás listo para acompañarme en otra lectura? Escucha con atención esta cita. Dios ha señalado el camino con los indicadores proféticos. No se nos ha librado a depender de la sabiduría humana. Los grandes carteles indicadores que el propio Dios ha levantado nos muestran que la senda de la obediencia es el único camino que podemos seguir con certidumbre. Esta cita la encuentras en el libro Cristo Triunfante y puedes adquirirlo descargando la aplicación del App Store o del Play Store buscando Elena G. de White. También te invito a que visites la página www.editorialaces.com. Dedicamos los últimos instantes, ustedes ya saben, queridos amigos, para ofrecerles un nuevo consejo y pedir la bendición de Dios. Solo recordar la declaración de San Pablo cuando dijera que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Tal vez en este momento estamos hablando para alguien que está luchando y no sabe cómo salir. Estamos hablando para alguien que el sufrimiento se prolonga en el tiempo y las preguntas siguen sin respuesta y las heridas siguen sin sanarse. Sea cual sea tu situación, queremos invitarte a dejar tu vida con toda tu carga, tu dolor, tu sufrimiento, tus preguntas en las manos de aquel que puede transformar aún esa situación en una bendición para tu vida. Ahora yo quiero pedirle al pastor Adolfo que él pueda orar por ti, por todos nosotros. Oremos. Nuestro querido Dios, muchas gracias por tu palabra y muchas gracias por los consejos inspirados de Elena G. White. Gracias por enseñarnos hoy que tú no quieres que suframos, pero en tu amor, en tu misericordia y tu sabiduría, utilizas nuestro sufrimiento para acercarnos de ti y para que seamos más fieles. Hay corazones que sufren y que nos escuchan ahora. Te pedimos tu presencia, te pedimos tu amor con esa persona y que de alguna forma ella sienta tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigos. Hemos estado en grata compañía junto a ustedes a través de la señal de Nuevo Tiempo. Mañana nos encontramos, Dios mediante, aquí en su programa Creed en sus profetas. Será hasta entonces.